tal? Bienvenidos nuevamente a esta cápsula de vida. En esta ocasión quiero platicar de algo que es inevitable, diría yo necesario, como según las escrituras nos lo indican, y es las pruebas. Las pruebas, de alguna manera, dice el apóstol Pedro, que no debería de sorprendernos cuando el fuego de la prueba nos alcanza, porque produce fe, paciencia, y es probada como el oro, la fe, para que seamos aprobados. Así que de eso quiero platicar en esta oportunidad. Y diríamos cómo afrontar la prueba y luego cómo enfrentarla, que son dos cosas diferentes. Primero, no nos gusta enfrentarla porque no la consideramos agradable, no la consideramos como algo placentero, sino todo lo contrario. Entonces le rehuimos a afrontarla. Es decir, afrontar es ponerle cara a cara al asunto y luego enfrentar al enemigo que nos está de alguna manera proponiendo tentaciones, circunstancias que van a desagradar a Dios, en fin, todo esto va involucrado en la prueba de la fe. Entonces, ¿cómo la enfrentas tú y cómo la enfrento yo? La prueba, puse yo acá, que produce primero una sorpresa, aunque Pedro dice que no debemos sorprendernos, pero sí nos sorprende. Produce ansiedad, produce temor, produce depresión, y son herramientas que durante el transcurso de la prueba, ya sea corta o larga, si no nos toca la prueba como la de Job, que fue bastante larga, y así encontramos personajes de la Biblia que atravesaron pruebas de larga duración, otros atravesaron pruebas que fueron cortas, pero independientemente de eso, prueba es prueba, y necesitamos entonces resolver y cómo actuar a ese respecto. Ahora entonces, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es la fe que nosotros tenemos? Aunque el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, y nosotros también estamos incluidos. Somos hombres de poca fe y mujeres de poca fe. Primero, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo afrontamos la prueba? Yo puse acá primero que la podemos afrontar como yo puedo. Es decir, yo puedo, soy maduro, creo que no voy a salir derrotado, especialmente cuando la prueba empieza, así como cuando la prueba de Job empezó, aunque fue fuerte, ¿verdad? Pierde a sus hijos, todo su patrimonio, y él después dice, Jehová dio, Jehová quitó. En el principio de la prueba generalmente somos fuertes, y cuando el tiempo empieza a pasar, empezamos a notar y empiezan a aparecer debilidades que tenemos nosotros en medio de la prueba, que es precisamente lo que Dios quiere probar. Y la podemos enfrentar entonces como el yo puedo, si así es mi fe, o mi fe es como la psicología humana, es decir, pensamiento positivo, ¿verdad? Piensa positivo, actúa positivo y todo saldrá bien y saldrá positivo, pero eso es psicología humana, eso no es la psicología bíblica, perdón, no es Biblia, porque la psicología es tratar de entender la conducta humana y adaptarse a las circunstancias dependiendo de qué es lo que está pasando a través de prácticas humanas, instrucciones humanas, enseñanzas humanas que aparentemente te van a ayudar a salir adelante. Y peor aún cuando nuestra fe está motivada, es pura motivación cristiana. Déjenme explicar eso, porque eso es cuando la gente dice yo puedo, yo declaro, yo así digo y así va a pasar, y arrebate usted arranque al Señor y obtenga la salida. Ahora, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Además de eso, en las pruebas Dios está probando, y es como que nos dijera, ¿quién dicen que soy yo? A la gente que te está aconsejando,
quién dicen ellos que es Dios para ellos. Pero es solamente un consejo que te están trasladando y que ellos no han vivido. Por eso a veces a nosotros los pastores nos toca que atravesar y pasar por circunstancias que uno dice, pero aquí qué voy a aprender, pero sirve para poder alentar, para poder aconsejar a otros que están atravesando problemas como esos. Entonces él dirá, ¿quién dicen que soy? La gente. Y luego te va a preguntar en la prueba, ¿quién soy yo para ti? Y ese es el meollo del asunto. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti en el momento de la prueba? Porque cuando todo va bien, entonces todos decimos que somos cristianos, cantamos, alabamos, levantamos las manos y tenemos fe. Pero la fe va a ser probada en los momentos difíciles, complicados y duros. En Hebreos 12 dice que en los tiempos antiguos muchas personas fueron maltratadas, aserradas, crucificadas. Algunas mujeres ya recibieron a sus familiares por medio de resurrección. Pero dice que otros, atravesando la prueba, dice, no optaron, dice, por no aceptar el rescate. Es decir, había oportunidad de que la prueba terminara. Pero dice que no aceptaron el rescate, que prefirieron continuar en la prueba porque querían optar a una mejor resurrección. Ahora, qué interesante esto. Porque nos indica y nos muestra que en verdad las pruebas son una oportunidad de poder salir aprobados o reprobados. Ahora, en medio de eso nosotros tenemos que tener la opción correcta, que es la interpretación de las promesas de Dios que están en las Escrituras y que son promesas que tenemos que creer, promesas que tenemos que tomar, promesas que tenemos que hacerlas nuestras y caminar conforme a la Escritura. Como dice, tenemos que esperar con paciencia, porque esa es parte importante. La paciencia en la prueba es la base fundamental de cómo terminarla, de cómo salir adelante. Porque si somos impacientes, porque yo me considero impaciente, lo digo así, no debería de ser impaciente, pero quizás tú también eres impaciente y quisieras que la prueba terminara pronto. Ahí queremos saber cuándo termina. Queremos que el Señor nos diga tanto tiempo va a durar, pero no lo sabemos. Israel no sabía que eran 40 años. Otras personas no sabían que eran 400 años. Allá todos los hijos de Jacob metidos en Egipto, casi 400 años. Entonces la fe desespera y la paciencia se acaba. Pero lo importante es de que tú y yo confiemos, reposemos, creamos, confesemos las promesas de Dios para poder salir adelante. Así que ese es el consejo, cómo afrontar la prueba. No ocultarla, no hacernos los desentendidos, sino que enfrentarla ante el enemigo, pero con porciones de la Escritura y con los ejemplos de hombres de Dios, hombres de fe, cómo actuaron en la Escritura. Por eso es que es importante estar escudriñando las Escrituras para ver cómo enfrentaron otros hombres de Dios la fe, con templanza, con dominio propio. Y entonces no es la fe de la psicología humana, no es pensamiento positivo, no es como David y Salomón que dijeron somos maduros, ¿verdad? Y vemos cómo terminaron. Y aún peor, como dije, que no sea una motivación cristiana en la cual uno va a decir, pues yo declaro, yo defino, yo pronuncio, yo digo que así van a ser las cosas. Depende de cómo el Señor te la está planteando y de cómo tú la vas a enfrentar a través de la fe verdadera. No porque allí dicen, no porque yo voy a declarar las cosas van a pasar. No. Hay que creer, sí, ciertamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo si Él me fortalece, si yo dejo que Él me fortalezca en la debilidad. Porque dice que en la debilidad es cuando entonces somos nosotros probados y donde se manifiesta el poder de Dios. Vamos a dejar ahí y nos vemos en la próxima.